minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bien, damos la bienvenida, ¿verdad?, a nuestros hermanos que se conectan a través de Colombia, ¿verdad?, y Costa Rica, en el grupo de nuestros hermanos de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos para tener palabras de oración en esta hora y poder iniciar. Oremos. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estar en esta hora acá, deleitándonos, Señor, con nuestros hermanos ahora que vamos a compartir. Danos sabiduría, danos entendimiento y danos, Señor, por favor, el apoyo, el aval y danos la oportunidad de hablar en tu nombre, que nuestras palabras o lo que expongamos no sean solamente nuestras, sino que sea tu voluntad en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el tema preparado para esta noche se titula Os lo he dicho antes. Bien, esas palabras pues bien son de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él en cierta ocasión le dijo a sus discípulos, pero que a través de las historias, a través de los siglos, no pierden su valor, sino al contrario, resuenan en nuestros oídos y nos ayudan a ubicarnos y a entender muchas veces el tiempo por mandato de Él. En esta hora me gustaría que abramos nuestras Biblias, en esta hora y lo hagamos en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo 25. Le caemos al libro de Mateo 25. Y vamos a comenzar leyendo con los versículos del 1 al 13. Lo vamos a hacer de corrido y después vamos a hacer los pequeños ajustes ahí que tenemos en la palabra. Lo tenemos, le pediría a mis hermanos que están conectados, ¿verdad?, para que sintamos el calor de la enseñanza, que cada uno tenga su Biblia a mano, porque tal vez en algún momento le voy a pedir el apoyo de ellos para que me puedan leer la lectura. Mientras tanto, voy a comenzar leyendo yo acá, Mateo 25, versículo del 1 al 13, y dice de esta manera el inicio. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y acá nos dice, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Es el versículo 11 al 13. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ahí en esos versículos encontramos muchos mensajes en cada uno de ellos. Pero me gustaría retomar el último que terminamos, y dice, velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Puesto que no sabemos el día y la hora, podemos pensar de que el tiempo de gracia se pueda cerrar en esta noche. Porque no sabemos el día ni la hora, creemos de que podemos dar por asentado de que Cristo no va a venir mañana. Son preguntas que nos podemos hacer. No sé el día ni la hora. ¿Será que Cristo puede venir hoy? Como no sé el día ni la hora, ¿será que tengo la seguridad de que Cristo no viene mañana? Porque no lo sé, me puedo atrever a negar de que Él no puede venir mañana. El Señor ha sido enfático en cada uno de nosotros y nos ha dado señales de las cuales nosotros tenemos que estar apercibidos. Me gustaría retomar el versículo 6 del Mateo 25 y dice de esta manera. Vamos a leer el versículo 25:5. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Aquí nos presenta un panorama donde todas durmieron. Por mucho que eran prudentes, por muchos que eran insensatas, por mucho que tenían aceite o poco aceite, todas durmieron. ¿Y en qué momento fue que se durmieron? No fue al inicio que llegaron ellas, no fue quizás inmediatamente. ¿En qué momento se durmieron? El versículo 6 dice, y a la medianoche. O sea, el novio tardaba, y quizás no dice ahí si acababan de dormir cuando cuando se escuchó el clamor a la medianoche. No se dice si se acaban de dormir o tenían tiempo de estar dormidas. Lo que sí dice que como el novio tardaba, cabecearon todas y todas se durmieron. También nos dice que a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Es a la medianoche cuando está más oscuro, cuando todo parece no tener forma, cuando todo parece más confuso, más oculto, más negro. Es ahí donde es la medianoche. Y todas en ese momento habían cabeceado, en su poca preparación que tenían, se durmieron. Entonces, acá el versículo 1 de Mateo 25 nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Acá no nos dice que el reino de los cielos son 10 vírgenes, que será semejante a la historia que se data sobre las 10 vírgenes. Entonces, acá nosotros podemos apreciar de la manera como el Señor prepara a su iglesia para los tiempos difíciles. Ahora quiero leer unas citas acá que nosotros le encontramos en un libro de historia que se titula El conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, y vamos a leer la página 552 primeramente, 552 y el párrafo 3, para que nosotros entendamos algo y el Señor, algo que quiero datar es de que este libro se escribió en el año 1888. Fue publicado en 1911 por primera vez y 1913 en otras traducciones. Pero me gusta y quiero resaltarlo y leerlo por la presteza y la certeza que indican en estas palabras. Y la solemne advertencia dice en el párrafo 3 de la página 552 de esta manera. Vamos a leer, dije el párrafo 2, y dice de esta manera. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Acá nos está dando una advertencia que la Iglesia no perderá su infalibilidad, o sea que ellos se mantiene firme en lo que se ha propuesto. Se dice de esta manera, hablando del mismo sistema, el párrafo 2, ¿habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad?
sostenía durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este aserto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás, según las Escrituras. Y hace la pregunta, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? Entonces nos está advirtiendo y decía que las vírgenes durmieron cuando estaba lo más oscuro. Acá nos está diciendo la advertencia, nos está amonestando, por así decirlo de alguna manera, que la Iglesia dice que jamás abandonará su pretensión de infalibilidad, sino dice de esta manera: ¿y quién asegura que no volverá a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? ¿Será que el sistema papal hoy por hoy tiene esa oportunidad de recuperar su supremacía? ¿Será de que, como dice acá, derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones? Acá nos está amonestando, y me gusta recalcar esto, en el año 1888 escrito este libro, y está como que si estuviéramos viendo los periódicos de la actualidad, donde el sistema papal dicta leyes y los poderes de la tierra comienzan a actuar de una manera ordenada a su mandato. En el 2015 se escribió Laudato Si, una encíclica papal por el Papa Francisco, y se comenzó a proceder con la Agenda 2030. Se comenzó a dar la formación de ideas de la manera como él la indicaba. Dice en la COP26, dice que los poderes de la tierra, científicos, poderes políticos, poderes religiosos, unidos iban, dice, a pedir la orientación a lo que ellos llaman el Santo Padre. Y acá nos está indicando, dice de esta manera, dice: ¿y quién asegura que no volverá a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? ¿Será que se le está presentando las oportunidades? Dice, acá continuaba diciendo, dice, derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad. Si en ese tiempo, 1888, cuando todavía estaba la opresión de la esclavitud casi siendo liberada un poco, cuando se escribió este libro, los poderes civiles luchaban por liberar de una tiranía de ideología que se mantenía. Entonces vemos nosotros de cómo de esta manera este poder ya se miraba. Dice que todavía las leyes restrictivas no habían puesto a cierta cabalidad, pero ahora en la actualidad, 1929, 1950, los poderes civiles defendían las libertades de las personas, libertades de conciencia, se abrogó la esclavitud, y comenzó a dar pasos agigantados la Iglesia. Se comenzaban a dar pasos agigantados de libertades. Pero si nosotros miramos en la actualidad, decimos gozar de muchas libertades, que los derechos humanos nos defienden, que hay sindicatos que se han formado. Los sindicatos son los que defienden la voz de autoridad de un movimiento, llámese movimiento de derechos igualitarios, llámese derechos al aborto. Esos son sindicatos, grupos que se forman liderados por una idea en particular que se defiende a capa y espada. Entonces, pero dice acá
que decía la inspiración, dice, deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad. O sea, quiere decir de que si en ese momento habían pretensión de ser quebrantadas las libertades, en el tiempo futuro, dice que eran más palpable y más posible que las libertades que hoy la actualidad se goza se vieran cohibidas. Entonces dice, una vez que se rompiera ese vaso frágil que son las libertades, dice, y se verá resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Los poderes que debían defender las libertades de creencia, las libertades sociales, van a ese poder que en el pasado persiguió, que en el pasado dio cabida a las más sangrientas persecuciones y a las más restringidas libertades. Y ahora los poderes que deberían defender las libertades van a pedir los consejos. Cuando vino el C-19 o la pestilencia 19, los poderes iban a pedir la ayuda y él les indicaba que tenían que implementar las inyecciones a la mayor rapidez posible, cuando muchos deseaban que sus derechos fueran defendidos. Entonces, continúo leyendo porque quiero compartir unas citas adicionales acá. La página 553, párrafo 2. Ya lo habíamos leído, que dice, ¿habrá olvidado estas personas la pretensión de infalibilidad? En el siglo XIX han recuperado cierta potestad cuando se le dio por así decirlo, al poder papal la libertad de gobernar un estado independiente de todas las naciones, que fue en 1929 que se le dio el Vaticano para que ellos tuvieran su oportunidad nuevamente. Entonces, eso es algo para recordar. Y la página 553, el párrafo 3 nos dice de esta manera. Dice, es cierto que hay verdaderos cristianos en la iglesia católica romana. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. No estamos hablando acá de los poderes como tal, o las personas como tal, sino los líderes que la gobiernan, porque dice Isaías dice, tus príncipes te engañan, dice. Entonces son los príncipes, los líderes, son los que llevan a la destrucción a las naciones, a los que gobiernan y a los que dicen defender. Entonces dice de esta manera, les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Decíamos de que el clamor de que ven el novio surgió a la medianoche, es cuando todo está oscuro. Ahorita en la actualidad hay tanto que se dice en las redes sociales, tantas cosas que se mueven en la sociedad, que si Israel tiene el derecho a defenderse, que si Palestina es la que está siendo perjudicada. Hay tantas cosas que se ven en las redes sociales y tanto que se dice y pretender crear un estado de paz. Pero, un momento, mis hermanos, quiero decir algo. Amor, ¿me puedes traer el cargador para cargar el teléfono, porfa, el tuyo? Entonces, nosotros vemos acá, de esta manera, que hay oscuridad de conocimiento. ¿Quién nos traerá la paz? ¿Quién nos podrá liberar? Se hacen marchas, se hacen peticiones, pidiendo una paz, pero dice el Señor Jesús, dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la sabe dar. El Señor ha dicho que la paz que el mundo necesita es la que Él puede dar simplemente. Pero vemos cómo los poderes de la tierra están clamando por una paz. Pero dijo también la advertencia, cuando digan paz, paz y seguridad, vendrá destrucción repentina
como los dolores a una mujer encinta. Entonces nosotros logramos ver de esta manera cómo se pretende tener una paz, pero lo más importante en todo esto es de que el Señor ya lo advirtió. Por eso el tema preparado para hoy se titula Os lo he dicho antes, para que cuando sucedan vosotros creáis, vosotros tengáis luz, vosotros tengáis la libertad de tomar una decisión o una postura al respecto. Entonces, continuamos diciendo acá. Entonces, ante ese mundo que se distribuye, a las personas creen que con buenas intenciones vienen los presidentes y las naciones a crear una defensa. Pero dice acá, dice, nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Es nada más lo que se ha visto, hablando de la iglesia cristiana católica romana. Entonces leo la última frase acá de esto, dice, Dios mira con tierna misericordia a esas almas, educadas en una fe engañosa e insuficiente. Harán penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean. Les revelarán la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán aún a su pueblo. Está diciendo Dios. Acá leíamos en Mateo 25 sobre la semejanza al reino de los cielos, vírgenes sensatas e insensatas, y les pedían que fueran a comprar. Todavía estamos en un tiempo donde se está preparando la vasija del aceite necesario para alumbrar cuando llegue la hora más oscura y sombría de la noche. Todavía dice acá que hay un tiempo que el pueblo necesita conocer porque nadie se les ha manifestado esa libertad. Entonces el Señor nos está indicando acá que esas personas, Él les está mostrando su amor. Pero ¿cómo va a mostrar su amor? Dice, ¿cómo conocerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán de aquel que nunca se les ha hablado? Y a usted, a mí, a los que conocen la palabra se dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Eso es lo que el Señor está diciéndonos en esta hora. Y continúo leyendo en la página 553, pero esta vez el párrafo 4, porque Dios tiene su manera de mostrar. Muchas veces el hijo cuando falla quiere que el papá lo perdone, pide perdón, pero ese pide perdón es para no ser reprendido. Pero dice, en los términos humanos puede ser de que el padre se compadezca y ya no voy a castigar a mi hijo o no lo voy a disciplinar. Pero en el amor que Dios tiene, dice que Dios al que ama es el que disciplina. Entonces, Dios ama a las personas que están dentro de este sistema engañoso, que desea que salgan, pero lo hace ¿de qué manera? Denunciando. ¿Y denunciando qué? Dice la página 553 y párrafo 4, dice de esta manera. Dice, pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Si en el pasado lo que querían es la supremacía mundial, en la actualidad sigue siendo el mismo espíritu que les gobierna. El Evangelio de Cristo y con la armonía de Cristo están alejados de eso, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero la iglesia romana está enseñando de que todos son los caminos, pero que llevan a Roma, no que llevan a la salvación. Que venga el Islam, que venga el Buda, que vengan todos, porque dice aquí, nadie se salva solo, dice la encíclica que acaba de pasar el Papa Francisco ahorita. Entonces, continuamos leyendo acá y dice, eso es el mundo católico, pero dice, las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos.
hay vírgenes sensatas e insensatas, pero en el término medio van unas siendo más sensatas que otras. La Iglesia Católica está seducida por sus sacerdotes, por el sistema papal, pero los protestantes querían de protestar, que estamos incluidos todos los que somos protestantes. Aún ellos, dice, las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas. Estamos hablando que casi el clamor de medianoche. Pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. Pero al contrario, aún amigos adventistas, amigos evangélicos, amigos de muchas denominaciones, aún los que no pretenden ningún credo religioso, se preguntan, ¿será la tercera guerra mundial que va a pasar con lo que entre Rusia y Ucrania? Ahora ya se pasó Rusia y Ucrania, ahora Israel y Palestina. El mundo protestante evangélico se dice, estas son señales, el reloj profético de Dios. Pero, ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarnos? Porque el mundo protestante tampoco entiende lo que está sucediendo. Dice, la Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo. Aquí está a claro los planes que se tienen, porque dice, la Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modo de operación. Mientras se realiza una batalla en el Medio Oriente, ahorita el Vaticano está reunido en un sínodo que se conoce en la antigüedad como concilio, donde se ponían de acuerdo para crear puntos de doctrina dentro de la misma iglesia cristiana en los primeros 300 años y después los años consecutivos. Se reunían para crear decretos para dar una formación, una identidad a las iglesias. Entonces, dentro de sus planes, la Iglesia romana ahorita está abarcando mucho en sus planes y en su modo de operación. Mientras los estratagemas allá de guerra, el mundo protestante está convulsionado por lo que pasa en Israel y lo que pasa en Palestina, sin saber hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Y dice acá, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo. Se levanta una cortina de humo en el Medio Oriente con Israel y Palestina, mientras el Vaticano se reúne en un concilio vaticano para dictar una nueva identidad de cómo atraer feligresías o cómo hacer su próxima transformación como el camaleón. Y aparte de eso, dice, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar, dice, el gobierno del mundo. Ahorita en noviembre comienza la COP28, que es para frenar el cambio climático. Y él ha pedido en su encíclica, ahorita el 4 de octubre, la segunda parte, que es Laudate Deum, ha pedido que se hagan medidas resueltas, medidas exigidas para frenar el cambio climático, porque hace 8 años dice que él dijo cosas y el mundo no lo ha hecho. Entonces, en un tono ya desesperado, enojado con sus palabras, dice, ya son 8 años y no se ha hecho nada por lo que yo he dicho. Entonces, violentamente se van propiciando ya los cambios. Entonces, dice, para restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Vea, escrito en 1888, y pareciera que son los periódicos que se están dando ahorita hoy en día. Y continúa diciendo, el catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Políticas de guerra llaman, queremos un salvador. Queremos a Papa Francisco que nos venga a proporcionar la paz, que intervenga. Y abiertamente lo digo, porque es la verdad. Porque están llamando un Salvador, pero están rechazando al Mesías que los puede salvar. Porque todos son los caminos que llevan a Roma, pero uno es el camino que lleva a la salvación. Y dice Jesús,
es el camino. Pero ahora todo el mundo desea amar a Jesús, pero no quieren nada con sus leyes. Continuamos un poco en análisis, porque ahorita lo que estoy haciendo es un análisis para quedar en ustedes una idea del panorama que estamos viviendo cada uno de nosotros, conocedores y no conocedores, los que creen y los que no creen, los que conocen como los que no desconocen, están envueltos en el mismo paquete o estamos envueltos ahí. La página 560 del mismo conflicto de los siglos, hermanos, están ahí. Si voy de manera que no van comprendiendo, me lo hacen saber, ¿verdad? Pero trato de llevar una línea, pero espero que estén ahí. Si están ahí, nada más me dicen amén, ¿verdad? Para yo saber de que estamos conectados y saber de que no soy una voz que simplemente clama en el desierto, sino saber que están todos ahí. Solamente dicen amén para saber que están ahí. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Continuamos. La página 560, párrafo 2. Esto vemos de que cómo ama a Dios, que denuncia lo que se está haciendo en el mundo, en las iglesias y los poderes políticos. Porque ama, para que salgan de ese error. Pero vamos a ver, es un eco que voy a leer en esta hora. Un eco y vamos a entender el porqué. 560 y párrafo 2. Dice de esta manera, porque esto es un eco. ¿Por qué? Porque esto se escribió en 1888, pero es lo que está sucediendo actualmente en la historia, y dice de esta manera: en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. O sea que están siguiendo las órdenes y las dictaduras que ya se impusieron a través de los papistas. Que muy pronto en los Estados Unidos de Norteamérica, decía la hermana White acá, escribiendo en 1888, pero parecía que es el periódico actual porque es lo que está sucediendo. En el pasado, en el 2015, en la Cámara del Senado de los Estados Unidos, el principal papista, que el Papa Francisco, se puso a leer su encíclica verde o los tratados de paz en la Corte Suprema y todos aplauden de pie, siguiendo las huellas de los papistas, del 2015 hasta esta fecha. Como él dice, hace 8 años que se está haciendo. Pero dice de esta manera: más aún están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. De aquí está diciendo que lo que en el pasado perdió, en la actualidad está trabajando fuertemente para recuperar esa autoridad que perdió en el viejo mundo, de donde salieron los emigrantes de Europa para formar los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora le están regresando la pleitesía que en un tiempo la había perdido. Y dice de esta manera: y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, instrucción que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ella. Repito, porque esto es un eco. La hermana White está amonestando lo que estaba sucediendo en Norteamérica en su momento, 1888. Y en la actualidad, en ese momento, la Corte Suprema de los Estados Unidos, posiblemente en ese entonces había uno que otro católico de los jueces. Pero ahora
donde se dictan las leyes en los Estados Unidos, tiene que pasar por el Senado de los Estados Unidos una ley para ser aprobada en el gobierno. Y en la actualidad, de los 9 jueces que se necesitan para aprobar una ley o un cambio en la enmienda de los Estados Unidos, de los 9 jueces, 7 son católicos. Entonces, lo que está indicando acá, que los movimientos para instituir lo que es la pleitesía al sistema papal, decía que en la actualidad se estaba dando cabalmente. Y hoy en la actualidad se está jugando, vaya la redundancia, un juego de dominó de poderes, en el cual en el 2025, hace poco, en este año, en el 2022, no, ahorita en el 2023, se firmó un acuerdo que se llama Proyecto 2025 o Proyecto 2025, donde las nuevas elecciones en el 2024, ya prácticamente comienzan las elecciones, pero el 2025 se va a desarrollar un proyecto que se llama 180 días, en el cual en 180 días se va a poner a dar en rigor el proyecto que tiene tanto en los Estados Unidos, por así decirlo, los derechas y la izquierda, los liberales como los republicanos, establecer el domingo como un día de descanso en los Estados Unidos a partir del 2025. Asume el poder 180 días para ejecutarlo, 2025. Y la hermana White lo está diciendo que los poderes en Norteamérica estaban dando para ver en vista imponer la observancia del domingo. Pero delante de nosotros se están dando los eventos, pero muchos protestantes, muchos católicos, muchos adventistas están sin entender los eventos que se van desarrollando uno tras otro. Ese es un eco en la historia. Entonces dice de esta manera acá, dice, es el espíritu del papado, es decir, la conformidad con las costumbres mundanas. Bueno, ya lo leímos. Dice, bueno, eso ya lo leímos. Vamos a ir a otra idea más. Ya vamos llegando a las 8:30. Hermana Nubia, ¿hasta qué momento tengo? Es para saber, ir haciendo el cierre de la mejor manera. Hermana Nubia, ¿hasta qué momento tengo? Son 8:27 acá en Costa Rica, en Colombia creo que son 9:27, ¿verdad? ¿Hasta cuántos minutos tengo disponible? Perfecto, hermana. Entonces, vamos a usarlo hasta las 37, ok. Vamos a darle unos minutitos para poder hacer el cierre. Quiero leerles para fomentar y complementar acá en el mismo Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 2. Y esta cita la he puesto como subtítulo: abrir los ojos. Esta cita nos tiene que nosotros abrir nuestros ojos para comprender los eventos que vamos a comenzar a ver muy pronto. Y es la página 567, párrafo 2. Y dice de esta manera: la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas y en las iglesias y en los corazones de los hombres. Vemos como que impresionante, es como que estuviera leyendo o escribiendo el periódico del 2015, cuando en la Cámara Legislativa, en la Corte Suprema, el Vaticano entró, como dicen, hasta la cocina, donde se cocinan las leyes,
donde se dictan los principios, donde se hacen los grandes cambios. Y acá está diciendo, Roma está aumentando sigilosamente su poder. Decíamos, para este tiempo posiblemente había un católico entre los 9 jueces que existían. Y ella decía, va aumentando su influencia, va aumentando su poder en la corte legislativa. Y en el 2015 entró todo con su poder 7 jueces católicos, de los 9 que se necesitan para aprobar una ley. Entonces, continuamos acá. Dice de esta manera: sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. ¿Y qué es lo que impide o qué es lo que falta para que ejerza esa influencia, ejerza ese poder y ejerza ese dominio? Dice de esta manera: todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Esto es como que estemos leyendo el periódico de hoy, donde se está el jefe militar, el jefe que dirige los Estados Unidos, Joe Biden, es un católico como dicen, de hueso colorado, en el cual él más bien, en vez de apoyar el protestantismo, va a estrechar la mano del Vaticano. Entonces dice, y esto ya le ha sido concedida, y nos advierte: pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y en persecución. Acá cierro las citas inspiradas en esta hora, porque aquí se trata de abrir nuestros ojos, porque acá nos está diciendo entre líneas: cualquiera que quiera hablar la palabra de Dios, cualquiera que crea y quiera obedecer la palabra de Dios, incurrirá en oprobio y en persecución. Pero ahora nosotros decimos, bueno, eso es la Iglesia Católica, eso es lo que puede pasar en la Iglesia Católica. Mi hermano, en esta hora, delante de ustedes, mis amigos de Colombia, delante de los amigos que nos van a ver a través de las redes sociales, le quiero decir en esta hora, quiero levantar mi mano y decir que esta historia se ha terminado, que esta historia tiene su conclusión. Y solamente quiero hacer hincapié en 5 versículos de Mateo 24. Solo los voy a mencionar para que nos llevemos la idea en cuál cuadro nos encontramos en esta hora. Mateo 24:8 dice que pero todo esto es solo principio de dolores. ¿Qué cosa? Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y decía el 8, esto es solo principio de dolores. Mis hermanos, estamos entrando en un tiempo donde la guerra, los rumores de guerra, las naciones contra naciones se están levantando, cumpliendo la profecía. No porque quizás el Señor esté queriendo que peleen unas contra otras, sino que por haberse multiplicado la maldad, el amor poco a poco se va enfriando. Nos está diciendo, ¿y qué nos continúa diciendo? El versículo 8 dice, pero todo esto solo es principio de dolores. Pandemia, cambio climático, terremotos en diversos lugares, pestes, hambres, guerras. Esto es principio de dolores.
pero ¿qué pasará una vez que inicien los dolores? Y esa es la bandera que quiero levantar en cada uno de ustedes en esta hora. Porque decíamos de que lo que falta para que la palabra de Dios sea prohibida, para que te nieguen toda la libertad que puedas tener, para que te persigan y seas perseguido injustamente, dice que después de las guerras, después de los terremotos, después de todas esas cosas que sucedan, que están comenzando a llegar, eso marcaría el principio de los dolores. Pero ¿qué seguiría después? Y ahí es donde nosotros en este momento vamos a comenzar a entrar, no solo del catolicismo, no solo de las cortes legislativas, sino aún dentro de nuestras propias iglesias. Porque este mensaje va a comenzar a traer revuelo. Este mensaje va a comenzar a traer cosquilla entre pastores, entre laicos, entre tus iglesias que quieren vivir light, que quieren vivir de una manera tranquila, que no me hablen de estas cosas porque mejor no quiero despertar. Vea lo que dice el versículo 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Eso pareciera que fuera el mundo, pero dice el 10, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y va a comenzar a suceder eso. ¿Y qué continúa después? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No, mis hermanos, esto es normal, esto todavía sigue, no ha pasado nada. Esperemos que la organización que tú te encuentres, católico, adventista, romano, el que sea, espera que te den el banderazo para decir que esto se terminó. No, mi hermano. Y comenzará la persecución dentro de la misma iglesia. Y dice, por haberse multiplicado, porque vea, en el momento que comience de tus iglesias a ser expulsados de muchas maneras, a ser perseguido de muchas maneras, porque si tú no compaginas con el mensaje que ellos llevan y ellos no compaginan con el mensaje que tú llevas, obviamente que habrá obstrucción. Pero el mundo entero, ¿qué estará pasando? Por haberse multiplicado la maldad. Maldad en el griego es anomía, que es vivir sin ley. En ese momento, ahorita comienza la guerra, su apogeo, terremotos en diversos lugares y todo, y comienzan a las iglesias a ver muchos a predicar y otros queriendo acallar las voces. Muchos falsos profetas, otros se tropezarán, preferirán entregarte, es mejor que muera uno solo y no que toda la nación muera. ¿Y el mundo por qué? Porque el mundo ahora sí ya comenzará a vivir sin ley, pisoteando la familia, violentando el cuarto mandamiento, estableciendo el día de reposo falso mundialmente. Y entonces, al vivir en esa maldad, en esa sin ley, entonces el amor se enfriará. La persecución tanto de las iglesias como del mundo secular, civil, se hará sentir. Pero el Señor en este momento es que nos dice, ahora ¿para qué nos preparamos tanto tiempo? El versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Con qué objetivo? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Testimonio cómo? Martireos es la palabra original, que quiere decir a costa de sacrificio, a costa de persecución, a costa de que tenés que desenmascarar el sistema, cualquier sistema que esté caído, que esté presentando mentiras o verdades a medias, tendrás que desenmascararlo, y entonces eso será testimonio para las naciones, pero a través de tus propias consecuencias. Y en esta hora, mi hermana Nubia, si me regala, por favor, léase lo que es Apocalipsis capítulo 3. Y con eso vamos a concluir. Apocalipsis capítulo 3 y versículo, ya le digo,
Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. 11 y 10, perdón, 11 y 10. Y dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendita sea la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Nos muestra un mundo que va a ser probado. Nos muestra un grupo que va a ser guardado por lo que ha sido paciente. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta hora, que el Señor nos guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz, porque eso es lo que el Señor quiere. Y yo en lo personal, en esta hora, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me ves a través de la red social, te digo en esta hora y te dedico Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y recuerden, el principio de los dolores ya empezó. ¿Y qué es lo que viene? Muchos os tropezarán y se entregarán los unos a los otros. Eso quiere decir familias. Eso quiere decir que y serán perseguidos para que sea testimonio. Y se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. La maldad aumentará porque comenzará el mundo a pisotear la ley de Dios muy prontamente. Y será impuesto lo que se llama en Mateo 24:15, la abominación desoladora. Entonces, que el Señor nos acompañe, que el Señor nos guarde, y espero que en otra invitación poder hablar un poco sobre el proyecto 2025 que está sobre nosotros. No sabemos si vamos a estar con vida para ese tiempo o lo que haya pasado con nuestras vidas, pero como digo, el tema era: estas cosas os he dicho antes, para que cuando sucedan creáis o estéis preparados. Vamos a orar. Si algún hermano quiere orar en esta hora, puede hacerlo para terminar. Algún de los hermanos que están ahí conectados, si quisiera orar, hermana Nubia, o usted, alguno, ¿verdad? Para no terminar que hacerlo yo. Sí, Señor, yo termino la oración. Adelante. Muchas gracias, hermano. Adelante. Un tema tan competente. Oramos. Adelante. Nuestro Señor y Dios y Padre, agradecemos, Dios, porque una vez más usted en esta noche ha abierto nuestros ojos ante lo que se está preparando, pero también ante la vecina, mi Señor. Ya podemos decir que no estamos ciegos, que no estamos enterados, porque usted a través de su Hijo y a través de sus escrituras, a la luz del Espíritu Santo, Señor, usted ha hablado, Dios. Queremos implorar perdón, Padre nuestro, porque muchas veces no vemos los acontecimientos tan cercanos. Pero Dios, imploramos que por la obra de su Espíritu Santo nos abra nuestros ojos, Señor, y ponga en nosotros esa inquietud, Dios, esa inquietud y esa prontitud de su regreso, mi Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a prepararnos para estar despiertos y que su gracia, Señor, sea derramada en nuestra vida y en nuestros seres queridos. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponda, y es permanecer a sus pies y cumplir la misión que usted tiene para cada uno de nosotros.
Bendiga cada visita, cada hermano, Señor, que se hizo presente para este tema. Y bendiga al hermano, Dios Todopoderoso, junto con su familia y siga usando. Muchas gracias por tu nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Nubia y hermanos, por tener paciencia, ¿verdad? Y haber perseverado hasta terminar el tema. Hermano, muchas gracias. Dios le bendiga y Dios le siga usando. Amén, mis hermanos. Bendiciones. Cristo viene, falta poco para